Una política monetaria puede ser expansiva. ¿Qué busca una política monetaria expansiva? Incrementar la actividad económica, ¿verdad? Para esto lo que hace es incrementar la cantidad de dinero. Perfecto. ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué hace con las tasas de interés? Las baja. Las baja, las de captación o las de colocación. Las de captación. Bueno, ya sabemos que baja las tasas de interés, ¿verdad? Si baja las tasas de interés, más gente va a ¿qué? A pedir plata. Y entonces hay más dinero en la economía. Y si baja las tasas de interés del ahorro, menos gente ¿qué? Va a poner. Va a poner y hay más plata en la economía. Entonces, ¿cuáles tasas de interés bajan? Las de Captación. Tasas de interés de captación y de colocación. y colocación. Si baja las tasas de interés de captación, ¿qué hace con el ahorro? Disminuye. Y entonces la gente no va a dejar la plática al banco, sino que la tiene en la economía, ¿sí o no? O la saca. Y entonces habrá más cantidad de dinero. Si disminuye las tasas de interés de colocación, ¿qué pasa con los créditos? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan y hay más plata en la economía, ¿verdad? Ambas. ¿Qué hace con el encaje? ¿Lo aumenta o reduce para que haya más cantidad de dinero disponible? Más dinero en la economía. Lo reduce. ¿Para que haya No. más? Lo reduce. Lo disminuye. Disminuye el encaje. Claro, si hay menos encaje, por ejemplo un encaje del 100%, del 0%, ¿qué significa? Que si entra 1 millón, puedes disponer de cuánto para prestar. Cero. Un millón. De 1 millón si el encaje es 0. De 1 millón. Ah, ¿Verdad? este es 1 millón. Bajas el encaje. Vende o compra títulos de tesorería. Compra. Compra TES. Y realiza operaciones put o call. Call. Depende. ¿Será put? Col vende. Put. Col vende. Put. ¿Qué compra? ¿Qué pone el sistema financiero? Pesos. A comprar dólares. Pone pesos. El Banco de la República compra dólares y entrega Pesos. pesos. Incrementa la cantidad de Incrementa la dinero. cantidad de dinero. ¿Sí es claro? Sí. Bueno, tranquilos. Y lógicamente va a haber una política monetaria también contractiva, ¿verdad? O también llamada restrictiva. ¿Qué busca esta? Disminuir la La actividad económica o retraerla, la actividad económica. Esto, para obtener esto, lo que tiene que hacer es disminuir la cantidad de dinero, ¿verdad? Y utiliza las mismas herramientas, pero de forma inversa. O sea que acá ya no compra, sino que vende. Empecemos por cada uno. A ver, ¿qué hará con las tasas de interés? Las aumenta. Si sube las tasas de interés, ¿qué pasa con el ahorro? Aumenta con las de captación, ¿verdad? Entonces hay menos dinero en la economía, hay más plata en los bancos, disminuye la cantidad de dinero. ¿Qué pasa si sube las tasas de interés de colocación? Si sube las tasas de interés de colocación, baja la inversión, es decir, nadie pide, platica. Y luego la cantidad de dinero en la economía disminuye, va, perfecto. Entonces, incrementa las tasas de interés. ¿Cuáles? Las de captación. Incrementa Las dos. las Las dos tasas, captación y colocación. Claro. ¿Qué hace con el encaje? Aumenta el encaje. ¿Vende o compra papeles? Vende papeles, claro. Vende papeles y recoge pesos. Profe, allá aumentaba el encaje. Acá, espérate, vende papeles. Te borras la flechita ahí. Sí. Para que no mire a la mujer. Yo sé por qué lo hago. ¿Qué cosa? Vende papeles. ¿Operaciones put o call? Call. Ah,
Claro, si queda poco, se queda escolar. Pero en la lógica, no se van a aprender las cosas de memoria, échenle cabeza. Operaciones call. ¿Qué hace el sistema financiero? Llama dólares. El Banco de la República vende esos dólares. Pero si vende esos dólares, ¿con qué recoge? ¿O qué recoge? Pesos. ¿Y la cantidad de dinero? La memoria a veces sirve, pero a veces no sirve tanto. No sirve como queremos. Bien, ahora sí podemos colocar acá. Entonces acá lo que hacíamos era bajar el encaje, perfecto, bajar el encaje, acá vendía papeles, Compra papeles. comprábamos papeles, perfecto, compras papeles, Operaciones compra test. test, básicamente, y operaciones, Put. As. y esto Put. es, As. Put. si yo les digo, ¿qué herramientas el gobierno ha implementado As. Put. como política contractiva? Son estas. Como política expansiva, estas. El examen de ayer, yo les decía, ¿qué relación hay entre los precios del petróleo y la política monetaria? La política en Colombia fue incrementar las tasas de interés, la tasa de intervención. Entonces, ¿qué quiere hacer? Bajar la cantidad de dinero para bajar los precios, los cuales estaban muy altos porque los precios del petróleo habían subido. Una pregunta que nadie se esperaba, pues. Sí. Esa pregunta la deberíamos saber. La vida era prácticamente mejor para el tercer parcial, hubiera sido. Con la explicación esta. Con esa explicación era perfecta para el tercero. Era imprevista. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí. Sí, queda clarito todo. ¿A todos? De estudiar no tiene una cosa preguntarle. Sí, claro. Exactamente. Comprate yo vendo. Finalmente vamos a analizar la política cambiaria. Finalmente existe la política, que es la política cambiaria. Política cambiaria. Esta política no sé si llamarla expansiva o contractiva. Diría que la política cambiaria está orientada a estimular la actividad económica o a desestimular la actividad económica. Entonces hay una política cambiaria que está orientada a estimular la actividad económica. Y hay otra política que está dedicada u orientada a desestimular la actividad económica. Y vamos a analizar la primera. No, pero usted le dijo al principio que la política cambiaria no había expansiva ni... Sí, es decir, no hay como una política clara expansiva o restrictiva, pero sí podemos decir que está orientada hacia allá. No es tan directa como la monetaria o la fiscal. Bien. En el primer caso, ¿qué hará el gobierno? O ¿a qué obedece una política cambiaria, digamos? La política cambiaria, ¿qué tiene en cuenta? Los aranceles y las subvenciones. Aranceles, perfecto. Aranceles, Tasas de cambio. las subvenciones y las tasas de cambio, ¿verdad? Tasas de cambio. Los aranceles, las subvenciones y las tasas de cambio. Y entonces, cuando tú quieres estimular la actividad económica, tienes que implementar, ¿qué? ¿Hacer más grandes las exportaciones o las importaciones? Las exportaciones. Es decir, tienes que incrementar las exportaciones, tienes que disminuir las importaciones y todo esto te lleva a incrementar las exportaciones netas. Y esto lógicamente incrementa la demanda agregada y todo lo que sigue a continuación, que es en aras de estimular la actividad económica. Ahora, ¿cómo lo hace? Aumentando los aranceles. ¿Cómo? Perfecto. ¿Qué pasa con los aranceles? Los incrementa, aumenta aranceles. Aranceles. ¿Qué son los aranceles? Impuestos a productos exportaciones. Importados. importados. Perfecto. Y entonces, y sigamos con el bolso. Oh. Profe, Dime. yo en internet encontré una definición que esos eran los bienes que sí eran objeto de importaciones y exportaciones. Básicamente, en términos Son importaciones de una institución macro, de otra. los aranceles, es decir, estos son impuestos.
y puedes cobrar a importaciones y exportaciones. Pero los aranceles, desde el punto de vista del comercio como tal, se dedican a cobrarles a los que llegan del extranjero. Son barreras. Barreras comerciales. Barreras arancelarias. Barreras arancelarias se llaman específicamente. Perfecto, barreras comerciales. Y entonces, si tú vas a comprar un bien que te cuesta 100.000 pesos y le pones un arancel del 50% al mercado interno, le va a llegar a 150.000 pesos, ¿verdad? Y tú compras ese bien, o comprabas antes ese bien en 100.000 pesos porque internamente, supongamos, estaba a 120.000. Pero si ahora el bien está en 150, ¿tú prefieres qué? Comprar lo de acá adentro y desestimular las importaciones. Para eso son los aranceles. Algo que va un poquito como por el tema, ¿no? Por ejemplo, ahora Colombia con el Tratado de Libre Comercio, la barrera de los aranceles se pierde. O baja. Entonces, quiere decir que como esos países tienen subvención, digamos, en la parte, digamos, agrícola, algunos productos que produce, digamos, como Canadá, que la Cereales, los cereales que en Colombia casi no están produciendo mucho. Entonces, esto hace que nos inunden el mercado a nosotros. Entonces, ¿cómo Colombia cómo puede cubrir ese déficit? De cierta forma, porque no le entra la cantidad de aranceles que está recibiendo. ¿Cómo se puede proteger? Primero, estimulando unas cuotas mínimas de aranceles. O sea que tampoco vamos a bajar al máximo los aranceles. No puedes hacer eso, porque por la industria. Segundo lugar, así como pueden ellos traer del extranjero, nosotros podemos traer productos, maquinaria, por ejemplo, tecnología. Y entonces bajas los aranceles de esa tecnología, pero esa tecnología o esa maquinaria es utilizada ¿para qué? Para producir y producción exportar. interna, y entonces somos más competitivos y nuestros ¿Y precios la mano de son obra más qué pasa? competitivos. ¿Cómo ¿No dices? desplaza mano de obra? Pero hay un problema. Puede desplazar mano de obra en la medida en que no está capacitada la mano de obra. Pero si la mano de obra está capacitada, no habría ese problema. Y hay que pelear con eso, que no pase lo que pasó en el 90 con la apertura Pero económica. entonces de ahí partimos que Ya venga, Sí. En cuanto a la apertura económica, donde se decía que estos aranceles se bajan, esto ya es propio de una política cambiaria restrictiva. Eso es política cambiaria. Eso es política cambiaria. O sea, es directamente política cambiaria. Siempre que toques estos elementos de forma directa es política cambiaria. Sí, otra cosa es que para esto debamos determinar política monetaria. Bien, ¿quién más? Y entonces el TLC terminaría generando más crecimiento económico. No te puedo decir que puede generar crecimiento de crecimiento, tocaría esperar a ver qué pasa. Desafortunadamente, y teniendo en cuenta objeto y método de la economía, nosotros no podemos ensayar, debemos esperar a qué pasa. Pero si se firma eso y ve que para Colombia no es benéfico, ¿se puede salir de ese tratado? Depende cómo esté firmado de hecho el tratado, en caso de que según las los periodos. Claro. A veces se firma por 1 o 2 años y si las cosas van bien, se renueva, digamos, ese contrato. Y si no, se corta y se aplicará un nuevo. Pero que no nos inundan el mercado. ¿Cómo? No se inunda el mercado. ¿En qué sentido? O sea, me refiero de que para traer de pronto demasiados productos extranjeros. Otra cosa es que qué es lo que vamos a comprar, claro. Claro. Si tú vas a comprar productos terminados para venderlos acá, y la cosa sí nos complica. Nosotros somos competitivos. Otra cosa es que importes maquinaria y equipo para producir o materias primas. Estaba leyendo en estos días del modelo gravitacional de Colombia. Modelo Estados gravitacional del Unidos. comercio. Y pues según decía que la necesidad de firmar este TLC era porque aumentaba el comercio como el 45%, pero que si no se firmaba lo disminuía al 50%. Porque había, hace un año yo creo que había un acuerdo de comercio, creo que eran plazos, que si no se firma el TLC creo que era que digamos hay un acuerdo para comercio, entonces que si no se firma el TLC pues ya salimos de este acuerdo. Es decir, si se firma genera un beneficio y si no se firma genera un malestar. Lógicamente pues eso tiene un perfil ya viene perfilado porque es quien defiende el TLC en ese caso. Para explicar cuestiones teóricas, para una definición si el TLC es bueno o malo, eso ya lo define cada cual y si quieren hacemos una discusión o no se puede encontrar. Yo puedo asumir mi posición, la cual tengo definida. Pero, modelo gravitacional. El modelo gravitacional está en favor de los TLC. O sea, es totalmente favorable para cualquier economía hacer tratados de libre comercio.
cualquier país. Con cualquier país. No van a decir que el TLC es Colombia-Estados Unidos, no. Puede haber TLC Colombia-Ecuador, Colombia-México, Colombia, cualquier país del mundo. Es un tratado de libre comercio. Pero, espera un segundito. El modelo gravitacional se deriva a partir de una situación de atracción de cuerpos. Los cuerpos entre mayor masa tengan, se atraen entre sí, ¿verdad? Y, es decir, se atraen de acuerdo a sus características moleculares o todo eso. Entonces, entre más grande el cuerpo se va a juntar con un cuerpo de igual tamaño. Asimismo se aplicó ese concepto a la economía internacional. Friedman trabaja eso, Milton Friedman. Krugman también. Y entonces, ¿qué dice? Paul Krugman, perfecto. Paul Krugman también lo trabaja. Y dice que los tratados de libre comercio de un país potencia deberían ser ¿con quién? Con un país potencia. Y un país en vía de desarrollo debería ser tratados de libre comercio con un país en vía de desarrollo. ¿Para qué? Para que los términos de intercambio, que es otro concepto, sean iguales. Haya desventaja. Claro, porque ¿de qué nos sirve a nosotros llenar un buque con nuestros productos? Y ese buque con nuestros productos pueden llegar a costar 5 millones de dólares. Y eso lo mandamos, se me ocurre, a Japón, en unas condiciones plenas en Japón. Nosotros ¿qué le mandamos? Productos y bienes básicos, es decir, productos primarios. Y de allá, el buque de Colombia, el buque colombiano, tiene un valor comercial en dólares de 5 millones de dólares. Eso lo mandamos. Pero nosotros importamos un buque de Japón que viene con ¿qué? ¿Con productos primarios? No, viene con productos ¿qué? De alta tecnología, productos buenos. Y el mismo cargamento en dólares te puede costar ¿cuánto? 50 millones de dólares, por ejemplo. Aquí los términos de intercambio son inequitativos. Y esa es la diferencia que hay entre hacer tratados de libre comercio entre países de la misma, del mismo talante, del mismo calibre, que hacer un país muy grande y otro país muy pequeñito. Miren esto. Entonces los términos de intercambio son desfavorables para nosotros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si quieren andar sobre eso, en el libro de Mauricio Cárdenas, es un libro muy bueno, que lo recomiendo. Hay una parte de comercio internacional, economía, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, algo del sector externo se llama el capítulo, que es el séptimo o el octavo. Sector externo en Colombia. Y entonces ahí analiza muy bien. ¿Por qué es muy didáctico ese libro? Porque te da concepto, por ejemplo, te da el concepto de qué es el modelo gravitacional. Te lo explica, el modelo gravitacional consiste en esto, en un parrafito muy didáctico, y a continuación dice, modelo gravitacional aplicado a Colombia. Te explica, por ejemplo, qué es la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es esto, es un modelo, una tasa friccional, aceptada, y luego te dice, tasa natural de desempleo para Colombia. O sea, son cuestiones así, son cuestiones, es un libro, es de los mejores libros. Cuando miren economía colombiana, y en la edición que vaya, exijan que les dicten con ese libro, muchachos. Es el mejor libro. El semestre pasado, afortunadamente, tuve la oportunidad de dictar economía colombiana y lo dictaba con ese libro. Además de uno poder enseñar a los estudiantes, aprender locamente con ese libro. Es uno de los mejores libros que hay. Bien, volviendo acá. Entonces, para lograr esto, tú incrementas los aranceles, es decir, vuelves más costoso en el mercado interno los productos que vienen de afuera. En segundo término, ¿o qué más puede hacer? Subvencionar. ¿Aumentas o disminuyes? Aumentas las subvenciones. ¿Y qué haces con la tasa de cambio? ¿La aumentas o la reduces? Aumenta. Claro. Disminuye. Aumentas La devaluamos. la tasa de cambio. Para hacer más Devaluamos competitivo. el... Perfecto, eso significa que vamos a devaluar el peso. El otro día me preguntaba un estudiante, cuando tú devalúas el peso o el dólar, Nelson. Siempre nosotros debemos hablar de nuestra moneda. Entonces, cuando yo hable de devaluación, es del peso. Intrínsecamente, si devalúas el peso, el dólar se evalúa. se revalúa. Se revalúa. Claro. Pero siempre que yo hable de devaluación, estoy hablando desde la moneda nacional. ¿Listo? Bien. Si devaluamos el peso, ¿qué significa? Que ahora el peso es más Barato. barato. ¿Qué hace eso con las importaciones? Sube. Disminuyen. ¿Importaciones? Importaciones disminuyen. ¿Y las exportaciones? Aumentan. Soy más competitivo. Claro, por el caso de colombiano en el extranjero y el extranjero en Colombia. Eso ya lo explicamos. Y también hay otra política que es esta 2. ¿Qué es lo que quiere? ¿O qué busca?
Estimular la actividad económica, perfecto. Para esto tiene que obligatoriamente bajar las exportaciones y aumentar las importaciones. Genera eso que es una reducción de las exportaciones netas, ¿verdad? Eso lógicamente baja la demanda agregada. ¿Cómo lo hace? Baja los aranceles, perfecto. Baja las subvenciones y baja la tasa de cambio. Sí, pues me había dado cuenta, todas suben, acá todas bajan. ¿Queda claro esto, muchachos? ¿Sí queda bien claro todo? Profe, o sea, yo no entiendo de qué forma sea aumentando las subvenciones, cómo pueden... Perfecto. La subvención es una ayuda que te da el gobierno a partir de un producto en el extranjero. Y yo te decía, vas a vender un producto X, que ya nos quisieron el maletín, bueno, entonces no comamos el maletín, comamos el computador. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a vender un producto X, digamos algo muy didáctico, vas a vender un saco de café en el extranjero. Ese saco de café a ti te cuesta o lo vendes en $200.000. En 200.000 pesos, perdón. Lo vendes en 200.000 pesos y entonces te dice el gobierno, hagamos una cosa. Ve y ofrécelo a 150.000 pesos. Yo te respondo por los 50.000. Entonces tú vas a Estados Unidos y te das cuenta que el precio del café por saco es de 200.000 pesos, 190.000 pesos. Si tú llegabas a 200, ¿eras competitivo? No. No, porque Pero nosotros si me estamos dando llega a 190. Pero si tú llegas a 150, claro, pues te van a comprar, entonces exportas más. ¿Verdad? Es retribuible para el Estado. Eso para lo que nosotros decíamos, hasta mientras se genera un nicho de mercado. Hasta generar un nicho de mercado. Hasta que ya tengamos A ver, fama. sí, Tienes un mercado asegurado y luego, lógicamente. Puro Juan Valdez. Y cuando tú, es decir, perdón un segundito, en los proyectos privados ustedes van a ver esto. Hay tres tipos de demanda: satisfecha, insatisfecha, y la satisfecha es saturada o insaturada, por ejemplo. Bien, tú lo primero que puedes entrar a competir con un producto es ¿qué? Por precios. Y los precios te lo dan los costos. Subvención, precio, ¿verdad? Cuando tú ya tienes asegurado un mercado, ya sabes que te compran porque tu precio es competitivo, tú empiezas a manejar ¿qué? Calidad. Y entonces puedes subir un poquito el precio, pero la calidad ¿qué? Te fortalece. Y entonces, como ya tienes un nicho de mercado, ahí con una muy buena calidad, la elasticidad precio de la demanda es ¿qué? Es pequeña. Como tienes una excelente calidad, así aumenten los precios, las cantidades demandadas no se te bajan tanto. Y entonces ahí está una fortaleza de poder aumentar los precios cuando ya no tengas estas subvenciones. Porque si el gobierno subsidia, No, pues lógicamente no está genera haciendo déficit nada. fiscal, no está haciendo nada. Y eso no sería tumbar a los otros Claro. competidores. Eso se Obvio. llama política de empobrecer al vecino. Y lo que iba a Empobrecer al explicar vecino. ahora. Y no sé, La política de empobrecer al vecino, ¿en qué consiste? En esto, en incrementar aranceles, en subvencionar los productos y en incrementar tu tasa de cambio. y no se castiga eso. ¿Qué tal haciendo todo esto en el mercado norteamericano Porque en sí, yo competencia con también Venezuela? ¿Qué pasa con la producción de Venezuela si nosotros hacemos todo esto? Disminuye, claro. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener posibilidad de vender en Estados Unidos. En cambio nosotros haciendo todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lógicamente vamos a ¿qué? A poder vender. Y le quitamos parte de ese mercado, cliente, digamos. de ese mercado. Le quitamos el nicho de mercado. Uy, no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a las exportaciones netas de Venezuela? Disminuye. Cae la demanda agregada, Cae. la producción cae. Y eso se llama política de empobrecer al vecino, que lo maneja Paul Krugman en el libro. Profe, pero eso no es castigable, ¿no. No es castigable. Profe, Sabroso. De hecho, ¿qué barreras pueden existir Es como legal. para que esos países Es legal. se de los nichos de mercado? Es legal en pobreza. ¿Cómo dice? O sea, ¿qué barreras puede implementar X país como para que esos nichos de mercado no inunden? No inunde, sube los aranceles. Así como tú puedes subvencionar, el otro país puede ¿qué? Incrementar menos aranceles. Y ahí sí te arregla. En Ecuador se había hecho eso. ¿Qué tal, por ejemplo? Hablemos de Colombia-Ecuador. Vámonos para el sur ahora. Colombia-Ecuador. Yo te subsidio el saco de café, pero allá yo te subsidio en 50.000 pesos, ¿verdad? Listo, te lo subsidio, te lo subvenciono. Pero ¿qué tal si los aranceles en el Ecuador suben 100.000 para el producto colombiano? Entonces te quitan la barrera, entonces el subsidio no te queda sirviendo para nada, tienes que regresarte con tu saquito de café. No lo puedes vender. Entonces, esto es una competencia. Yo le decía, Colombia hace parte de un barrio y ese barrio es el mundo. Si nosotros vendemos caro a la tienda colombiana, no le van a comprar nada. Y entonces es bueno mantener unos bajos precios.
Pero así como nosotros podemos ayudarnos también, el resto del mundo puede que protegerse con aranceles. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Esto es competencia, muchachos. Esto es ¿Es legal? microeconomía 2, competencia imperfecta. Profe, eso te iba a decir, o sea, una de las metodologías que podría crear un país es que si tiene varios productos, tratar de colocar, bajar los precios de ciertos productos, no todos, sino de que de pronto en determinado momento bajarlos o subirlos, pero no todos los productos. No. O sea, en el caso colombiano, por ejemplo, si tú quieres implementar una política de industrialización de la economía, bajas aranceles a los productos de tecnología, alta tecnología. Y entonces tú puedes mantener los aranceles de productos terminados, ropa, productos alimenticios y todo eso, los mantienes. Pero les bajas los aranceles a maquinaria que sirva para generar proceso productivo. Y entonces, o sea, das manejo. Tampoco es que vas a subamos aranceles y subes a todo. No, bajemos aranceles, bajemos a todo. Bien. Lo de la tasa de cambio. Bueno, pues se queda más adelante. Tener una tasa de cambio muy baja es bueno, ¿por qué? Por un 0,5. Y a ver. Vamos por un punto. ¿Por qué es bueno y por qué es malo tener una tasa de cambio alta? Tener una tasa de cambio alta es bueno, ¿por qué? Para la economía estoy hablando. Profe, es malo porque no somos competitivos prácticamente. El peso se vuelve Tener sí, una muy caro y no nos pueden comprar. De hecho, solamente poniéndose el peso barato. Tú me dices, tener una tasa de cambio alta me vuelve menos competitivo. Porque si tengo el peso muy caro, ¿quién me compra? Competitivo. La tasa de cambio alta significa que el peso está barato. Ah, perdón. Yo pongo el contrario. Yo diría lo contrario. Profe, yo diría lo contrario porque sería como el ejemplo de... El ejemplo que usted nos hacía sobre lo del petróleo. Es decir, de la compra de los dólares, profe, por lo menos una comparación, por decir algo, ¿cómo le explico? Espere. Por decir algo, no, pongámosle mejor con el petróleo. Con el petróleo, por ejemplo, el petróleo está alto, ¿cierto? Afecta los precios, ¿cierto? Pero usted decía que si por medio de, ¿cómo es que se llama? Bueno, se aumentaba la tasa de interés, eso hacía de que los precios regularan. Entonces eso haría de que por lo menos más o menos si se aumentaba la tasa de interés es alta, seríamos antes más competitivos, regularían los precios. Por eso ve la tasa de cambio, regularían los precios. Si nosotros tenemos la tasa de cambio alta, se devaluaría el peso. Ajá. Entonces, en comparación con otros países, nosotros seríamos, o sea, si entramos, digamos, un nicho a competir con ese país, nosotros seríamos más productivos que ellos. Bien, hasta ahí vienes. Es decir, eso es lo bueno de tener una tasa de cambio alta. ¿Cuál es lo malo? Genera inflación. Por lo tanto, o sea, si la tenemos baja la tasa de cambio. No. Ya tienes una tasa de cambio alta, ¿verdad? Ya tienes que lo positivo es que somos más competitivos. ¿Qué es lo malo? Lo malo sería... Profe, entran más dólares. Se vuelve más barato, por tanto hay más exportación. Entonces, por lo tanto, inundaríamos el mercado con dólares. Porque aumentamos las exportaciones. Eso te lleva al mercado, al equilibrio nuevamente. Bueno, lo bueno ya está, ya saben. Pues, lógicamente, tener una tasa de cambio alta significa que estamos devaluados y lógicamente que son más competitivos y esto sube, listo. ¿Qué es lo malo? La última. Lo malo sería que los otros países donde venden, donde tengo el nicho, me aumentarían los aranceles. Y eso también. Más internamente, esa decisión de ellos si aumentan o no aumentan. ¿Qué más? Dime tú, rápido. 2 minutos, va uno. Lo malo, como dice mi compañera, era que se vuelve más competitivo y lo malo es que el país puede haber una inflación. Un elemento malo. Profe. Ya resolvió Víctor. Inflación.
Yo le dije, profe, acá sí lo dice. Otro elemento malo. Importación mayor desempleo. Pérdida de poder adquisitivo, profe. Prácticamente. Algo fundamental. En Colombia, ¿qué se incrementó excesivamente para financiar el gasto público? Los impuestos. La Como deuda. ya no tenías a quién cobrarle internamente, ¿qué empezaste a hacer? Deuda externa. Ya no hay más puntos, tranquilos. Al aumentar la deuda externa, en Estados Unidos o en el resto del mundo, ¿cuál es la moneda internacionalmente aceptada? Dólares. El dólar. Si la tasa de cambio es muy alta, ¿qué le pasa a mi deuda externa? Aumenta. Entonces, la deuda externa medida en dólares se vuelve gigante. Es por esa razón, porque si fuera solo para incrementar esto, ¿nuestro país qué haría? Devalúa y devalúa. Devaluaría y devaluaría y devaluaría. Desafortunadamente nuestro país debe mucha plata y se devalúa exageradamente. ¿Qué pasa? Para completar el mismo $1.000.000 en pesos tiene que hacer un esfuerzo ni el berraco. ¿Sí es claro? Entonces son los dos ejemplos negativos. No voy Primero, a tener en cuenta eso. lo bueno lógicamente nos volvemos competitivos. Lo malo es que como estamos devaluados significa que hay mucho peso, ¿verdad? Puede generar inflación. Y otro punto malo es que la deuda externa Se vuelve grande. se vuelve grande. Impagable. Se vuelve impagable. Y también afectaría a la inversión. Sí, claro, lógicamente todo eso. ¿Qué es lo bueno de estar, lo bueno y lo malo de estar revaluado? Deuda externa y... ¿Qué puedo pagar? Puedes pagar deuda externa, pero ahora ¿qué? A más bajo precio. Ahora tienes que reunir menos pesos para completar la misma cantidad de dólares, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja? No soy competitivo. Que no eres competitivo. Profe, esa es una pregunta que le iba a hacer. Está diciendo que si la tasa de cambio es baja, causa inflación. Si la tasa de cambio es alta, causa inflación. Inflación. Uno, Es que suena más bonito. 2, 3, de 0 a 5. Raúl. Esto es lo mismo que los exámenes. Si van a responder, me responden lo que es. No, a ver, queda claro las políticas entonces, muchachos. Fiscal, ingresos, gastos, impuestos, tipos de impuestos. Monetaria, cantidad de dinero. Tasas de interés, tipos de tasas de interés. Operaciones put, operaciones call, encaje bancario. Política cambiaria, con aranceles, con subvenciones y con tasa de cambio. ¿Cuál es la ventaja de estar devaluado? Que somos competitivos. ¿Cuál es la desventaja de estar devaluado? Que la deuda externa se devuelve impagable y puede generar problemas de inflación. ¿Cuál es la ventaja de estar revaluado? Que la deuda externa se devuelve más cómoda y la inflación tiende a ser cómoda, digamos, también, tiende a bajar. ¿Cuál es la desventaja de estar revaluado? Que no somos competitivos. Esas cosas no se pueden Pero olvidar. también el desempleo también afecta. Si aplica curva de Phillips, claro. Si aplica curva de Phillips. Bien. Ya entonces tenemos la teoría. Ya sabemos perfectamente qué es la teoría. Vamos a hacer una modificación ahora de fórmulas. Los gastos del gobierno, hasta este momento, vamos a decir que son gastos autónomos, en parámetros autónomos. Vamos a decir que los impuestos son unas tasas, o los impuestos son todos los mismos. Los impuestos son todos iguales, exactamente iguales. Tú cobras tasas, ¿verdad? Había tipos de impuestos, había impuestos que eran ¿qué? Directos. Progresivos. Los impuestos progresivos significan que se cobran tasas. Y las tasas se cobran a partir de la disponibilidad de ingreso. Si más ingreso tienes, más impuesto pagas. Si menos ingreso tienes, menos ingreso pagas. Entonces, el impuesto se convierte en una tasa impositiva ¿a partir de qué? De un ingreso. Digamos que esto es del 5%. Si esto es muy grande, el impuesto, el recaudo de impuestos va a ser grande. Si esto es 5% y esto es pequeño, el recaudo va a ser ¿qué? Más pequeño. No tienes otro color. Vale.
negro está dañado. Con el verde, a ver, escribo más acá. ¿Aquí? ¿G? Ahí. Y G es un gasto o una variable autónoma. Decimos que los impuestos no son todos iguales, sino que se cobra una tasa a partir de un ingreso. Asumamos que esto sea una tasa pues equitativa. Si el ingreso es grande, multiplicado por esta tasa, te da un porcentaje. Si este se vuelve más pequeño, por esta tasa el recaudo se vuelve más pequeño. Bien, son tasas. Y vamos a generar unos gastos también que van a hacerse similar a partir de algo que se llama las transferencias. No le podíamos colocar expresión acá. Hay más no sé, pero esa es la obligación, el gasto en cuál parte del gobierno. Gastos de gobierno. El gasto del gobierno. Hagamos una situación, digamos que estos gastos pueden determinarse como transferencias también, ¿verdad? Entonces no nos complicamos tanto, no los confundo tanto. Sí, exacto. Bien. Listo. ¿Qué son las transferencias? Las transferencias son recursos que el gobierno entrega a las familias o a los entes descentralizados que afectan tu ingreso. Entonces, tú dices que el ingreso ahora se va a convertir en un ingreso disponible. Antes, hablemos del flujo circular del ingreso. El ingreso se destinaba ¿a qué? A consumir inicialmente, ¿verdad? Cuando entra el sector financiero, a consumir y ahorrar. Y si entra el gobierno, ¿qué tienes que hacer? Ahorrar y pagar impuestos. Pagar impuestos, mírenlos aquí. Pero así como a ti te cobran impuestos, el gobierno tiene que hacer unos gastos de gobierno, ¿verdad? Y estas son las transferencias que vuelve el gobierno a quien, a las familias. Entonces, otra vez. Recursos que el gobierno genera para las familias, las cuales aumentan ¿qué? El ingreso disponible, las transferencias. Profe, la educación, todo eso de la salud, son transferencias. Perfecto. Recursos que el gobierno entrega a las familias que afectan su ingreso. Vuelvo acá. El ingreso inicialmente se destinaba totalmente a consumo, ¿verdad? Sí. El ingreso luego, cuando entra al sector financiero, se destinaba a consumir y ahorrar. Ahora tiene que pagar impuestos, entonces debemos trabajar con un ingreso disponible, es decir, lo que te queda después de impuestos. Entonces, el ingreso disponible va a ser igual a un ingreso menos ¿qué? Menos un impuesto. Menos un impuesto. Menos ahorro. Más ahorro. Más transferencias. Rayita. Barra. Perfecto, gracias. Y esto es Y. Pero, profe, ¿y no entraba al sector financiero? Los impuestos como ahorro, no, eso va para la demanda agregada. Por ahora vamos a modificarle la función consumo. Listo. ¿Qué es igual a Y? Vamos a asumir que este Y anterior es igual a un ingreso disponible, que es un ingreso nominal menos lo que tú pagas impuestos más lo que te llega de ¿qué? De transferencias. Está ahí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? El ingreso disponible es igual a Y menos T más T por Y, ¿verdad? YT. YT. No, acá. TY más transferencias. Así es. Profe, Un ingreso disponible. Ese te llega, salió. Ingreso disponible es igual al ingreso menos lo que pagas de impuestos como tasa más las transferencias. Bien, es miércoles, ya va a ser mediodía. Bien, entonces, esto es el ingreso. ¿Sí o no? Eso es nuestro nuevo ingreso. ¿Verdad? ¿Me dan la función consumo, muchachos? Pero ahora se le agrega. Este ingreso ya no es ingreso por sí solo, sino que es esta parte. Entonces se reemplaza por... Perfecto. Entonces lo que tú dices es que este ingreso, esta parte de aquí, es esto de acá, ¿verdad? Sí. Y entonces tienes que entrar a reemplazar eso.
Que C es igual a qué? C es igual a C barra más C factor de qué? De Y menos de Y para la transferencia. de R. Le corrito, profe, el corrito. A barrita. Sí es claro lo que hicimos, ¿verdad? Sí. Esta parte de aquí la reemplazamos por esta parte de acá porque ahora ese es el ingreso. Y ahí. ¿De dónde salió? De arriba. Impuestos. ¿De dónde dices? ¿Qué es que ahí me dice, chico? ¿De dónde salió el TY? Este TY viene de arriba, porque este T no son impuestos iguales, sino que cobras tasas a partir de ingreso. ¿Qué es eso? Ese ya se sobreentiende, ¿no? Entonces el TY es una tasa impositiva a partir de un ingreso dado. ¿Listo? Al Blady. ¿Qué característica tiene este y este? El C, el consumo autónomo y las transferencias. Son El autobús. de tal forma que esto puede salir, ¿verdad? Sí. Pero está multiplicado por el C. Entonces decimos que C será igual a C barra más CTR, factor de qué? Perdón. Oh. A CTR No sería CL también. más C, factor de 1 menos T por Y. Ahí es. ¿Y dónde Sí. queda? C por Y. Profe. Ese Y. Ya. Lo que hicimos que dejar este C aquí y a esta parte de aquí le sacamos factor común que es que Y. Y por 1, Y. Menos T por Y, menos TY. Y este C se conserva acá. ¿Listo? ¿Esto qué será? Esa es la función consumo con el gobierno. sector gobierno. ¿Esta qué era? Función consumo. Función gobierno. consumo sin sector gobierno. Eso es lo que habíamos analizado, ¿verdad? Sí. Ahora le metemos el gobierno. ¿Cómo sabemos que está el gobierno? Los impuestos. Porque cobran unos impuestos y además genera unas transferencias, un gasto. Ahí sabemos que está el gobierno. Ahora, Profe, y ahora esa C barra y esa CT, que ¿esto es qué la es? ordenada, eso debe Esto ser es la manera. ordenada. Claro. Esta es la nueva ordenada. ¿Qué Ahora cómo se la llamaría? pendiente de que, ¿por qué viene dada? ¿Cuál es la ordenada? Por los impuestos. ¿Cuál es la ordenada? Digamos, La esa- ordenada ahora, Sí, o el la suma punto de de esas dos. corte, la suma de viene las dos. dada por esto. Esto es ordenada. Y la pendiente viene dada por estos elementos de aquí. Acá, ¿cuándo hay mayor pendiente? Cuando la propensión marginal al Cuando la proporción marginal Es mayor. es mayor. Acá, ¿cuándo hay mayor pendiente? Cuando la proporción marginal al consumo es mayor. ¿Sí? Y la tasa impositiva es menor. menor. Espere. Entonces se dijeron eso. Bueno, bien. Voy a hacer esto acá para hacerlo un poco más claro. ¿Cómo es? La Y que queda ahorita, que La Y es el ingreso. Voy a copiar esta función acá y les sacaré cada término, ¿verdad? Independiente. Entonces, C es igual a C barra más CTR, creo que es, ¿verdad? Más C factor de 1 menos T por Y. Listo. Y entonces, ¿dónde, si quieren, para aclarar, dónde? C es ¿qué? Consumo, sigue siendo el consumo, perfecto. ¿O variable qué? Dependiente. Variable dependiente, perfecto. C barra más CTR es ¿qué? Ordenada. Esta es la... Esto viene a ser... A ver, Es la ordenada. vamos a definir bien. Este C barra es el consumo Autónomo. autónomo. El CTR viene a ser ¿qué? Las transferencias. Las transferencias. Y estas dos me forman lo que ahora es ¿qué? La ordenada. La ordenada de la función. C es ¿qué? La propensión Marginal al consumo. Y T es La tasa tasa impositiva. impositiva. Y esas dos me van a formar lo que se conoce como la pendiente de la función. Y Y sigue siendo el ingreso. Y Y sigue siendo el ingreso, perfecto. Variable independiente. Y es el ingreso. Y O esta variable viene a ser una independiente. variable Independiente. independiente.
Profe, pero que no debería tener una sola letra para la ordenada. ¿Cómo dices? Como en el caso de la fórmula de la demanda, una la sola A. letra. No, porque si esto sube, esto sube. Si esto es 0, ¿qué valor toma C? Pues, El consumo. El valor de estos dos. Pero si uno de los dos sube, también sube. Si uno de los dos sube, también sube para ordenamientos, por esa razón. ¿Verdad? Sigue teniendo el mismo análisis de ordenada. Claro. ¿Qué es la ordenada? El valor que toma la variable dependiente cuando la independiente es 0. Si esto es 0, Como hay dos. la ordenada puede ser esto en caso de que esto sea 0 o esto en caso de que esto sea 0. Claro. Entonces tiene esa misma. ¿Y la tasa impositiva hasta qué valor puede tomar? Hasta 1 también. 0 0 a 1. Claro, Cero. ¿por qué? Porque lo máximo que tú puedes pagar de Tiene que ingreso ser menor. es que lo máximo que tú puedes pagar de impuesto es que tu ingreso. Su ingreso. Claro, si ganas 10 millones, lo máximo que puedes pagar como renta es que 10 millones. No te pueden cobrar más. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo me pregunto, es por qué siempre se cobra el impuesto por aparte. Si uno cuando está comprando un bien y servicio está pagando el impuesto, pero no está haciendo como ese cálculo que el impuesto se está sacando. ¿Qué es bebé? ¿Qué es bebé? O sea, no sé. Por ejemplo, dice que es menos el ingreso, entonces el ingreso tengo que sacar el impuesto, yo no sé cuándo, pero es que yo no estoy teniendo la contabilidad de cuánto impuesto yo estoy pagando. Lógicamente. Uno ya compra Es todo decir, con el impuesto. tú no sabes cuánto es tu ingreso disponible de verdad. Es lo que me dices. Sí. Pero nosotros como economistas sí debemos saber eso. O sea, si tú vas a comprar cualquier X, Lo hace te analógicamente. cuesta, a ti te cobran, esto vale 25.000 pesos. Claro. Y ahí está inmerso el IVA, por ejemplo. Claro, eso Es lo que me dices tú. claro. Pero lógicamente la contabilidad nacional te Karina. exige Mira, que Karina. tú sepas eso. ¿Para qué? Para calcular los ingresos tributarios. Y a partir de los ingresos tributarios, tú puedes hacer ¿qué? Política social. Porque si no, no. Es decir, ¿por qué debes saber o por qué se debe conocer eso en la actividad económica colombiana? Para saber con cuántos recursos cuenta el gobierno. Claro, porque tú no vas a llegar a... Supongamos que el gobierno es una persona. Una persona no va a llegar a un almacén y pedir cualquier cantidad de ropa sin saber cuánto lleva en el bolsillo. Lo mismo es el gobierno. Debe saber cuánto recauda y específicamente cuáles son los impuestos y qué porcentaje afecta este ingreso, esta tasa impositiva. Ya Si queda mi ingreso dividido disponible, eso. si mi ingreso disponible es de pronto 100.000 pesos, entonces significa de que me tengo que coger y restarle el impuesto de una vez. Tú dices, por ejemplo, a ver, hablemos de esta situación. Tú tienes un ingreso de los 100.000 pesos que dices, ¿verdad? Tú tienes un impuesto como valor bruto de 20.000 pesos. Tu ingreso disponible son 80.000 pesos. Si estos impuestos bajaran, tu capacidad de compra subiría. Es decir, comprarías esto que te costaría 90 y esto que te costaría 90.000. A ver, tu ingreso disponible. Y esto, por ejemplo, te permite comprar un bien y o servicio por valor de ¿qué? De 100.000. Por valor de 100.000. ¿Cómo? A mí no me tengo que comprar 100 y queda disponible 80. Pero los ingresos disponibles tengo un error aquí, tengo un error. Esto lo descubro. Es decir, este es el valor de venta. A ver, este es el valor. Este es el valor. El impuesto. A ver cómo cuadro esto. Tu ingreso. Bueno, ya llegó mediodía. Está bien. Sí, estaba bien. Está bien. Estaba bien. Este es el ingreso. Este es el ingreso. Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti, tú no puedes disponer más de esto, porque obligatoriamente a ti te van a descontar los 20.000 por impuestos. Es decir, si el gobierno te quitara o rebajara esos impuestos como tasa, lógicamente ¿qué? Tú tendrías la posibilidad de comprar elementos adicionales, entonces tu ingreso disponible real, si tú quieres, subiría. Entonces, lógicamente es muy difícil que alguien vaya a hacer compras y esté con una calculadora calculando el 16% para ver cuánto le está rentando al gobierno y cuánto le está dejando a la empresa como tal. Pero lógicamente hay que tener claro como economistas que siempre se genera ese proceso.
los que se compran o los que compramos con factura, por ejemplo, ¿qué pasa? En cada elemento, si esto cuesta 500, de IVA es tanto y de valor real es tanto. Entonces uno se da cuenta, mira, yo le estoy dando al gobierno, yo hago ese ejercicio, mira, esta cosita yo le estoy dando 200 pesos al gobierno y me cuesta 300, imagínate, yo te digo, qué caro. O sea, es un porcentaje muy alto. Pero es muy difícil uno ponerse a pelear. En primer lugar, la persona del almacén no tiene la culpa porque la ley le obliga. Tampoco se me vuelve nada. Recuerda, le pido a precios de mercado. Sea como sea, el que va a ser el vendedor. Por buena gente no te va a dar pagando tus impuestos. Él te los cobra y luego se los traslada. Es la idea de impuestos indirectos en ese caso. Es muy complicado, digamos, análisis. Dime. Cuando para negar la de crédito dicen que le bajan el mercado tiene que bajar. Esos son puntos. Es una estrategia de mercadeo. Es una estrategia de mercadeo. Al gobierno. No, de ir a comprar mercancías. por eso, pero luego te lo redimen en puntos. Te lo redimen en puntos. No te van a entregar plata. Y eso es muy claro. Por ejemplo, no sé, aquí al costo. Al costo tú te ganas. Muchachos. Supongamos, son estrategias. Por decirte algo, al costo tiene una publicidad y es que cada 100 clientes creo que te dan la mitad de tu compra. Pero si tú vas a comprar 100.000 pesos, no significa que tú te ganaste esa vaina y te van a sacar de la caja y entregarte 50.000. No, te entregan un bono. Y ese bono es consumible solo en el costo. Entonces, lógicamente, ¿qué pasa? Que ahí te están cobrando un elemento adicional que no te van a entregar. Si tú haces un análisis, no te entregan los 50.000 pesos como tal, sino que te limitan a ese bono. A lo que además está fidelizando. Exactamente. Eso más que todo son estrategias de mercadeo, de atracción de clientes. Profe. Todo lo que sea regalado no le va a servir. Profe, y además cuando por ejemplo yo tengo dentro de mi empresa, tengo una mercancía de que ya ha pasado mucho tiempo ahí, significa de que si yo lo vendo a un menor precio, significa que el impuesto ya lo pagué para el mercado. No. Por eso no vamos, te voy a pagar. Recién tienes que cobrarlo. El precio del mercado. ¿Cuándo se cobra el impuesto en el mercado? Al momento de la venta. El que pierde es el que se quedó con ese inventario. El gobierno no. El gobierno sigue cobrando esa tasa, evidentemente. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Sí. ¿Sí? Variable dependiente y dependiente de nada. Vayan estudiando esto. Les agradezco su atención por esta semana. Nos vemos. No, profe, no es que más que todos los temas, tuve que llevar los temas de un cuaderno al día, perfectamente al día. Los ejercicios matemáticos Muchachos. La producción aquí. Yo arriba un palo de squat y el carrito al frente. Bien. Crecimiento económico. De aquí para acá. Les quito toda la unidad 1. La unidad 1 no va. Desde crecimiento económico hasta aquí. Está ahí. Agregado macroeconómico. Ah, es de la unidad 2. Este pedacito tú puedes. Agregado macroeconómico. El final va a ser un poquito más grande. Parece el capitán. Desde la